Bueno, vamos a dar comienzo hoy, segundo día del Congreso. Va a hablar Alberto Altaus, de la Universidad Católica Argentina, sobre la prudencia económica, aporte del tomismo a la ciencia económica. Bueno, mi exposición va a constar de dos partes. En la primera parte voy a tratar de explicar por qué es importante la prudencia económica, aplicar la prudencia económica para estudiar la acción humana y por lo tanto es un aporte a la praxeología y a la ciencia económica. Y en la segunda parte voy a tratar de mostrar o de explicar cuáles son las partes de esa prudencia económica para que vean que no es simplemente una palabra, sino que hay todo un desarrollo de siglos en materia de conocimiento de la acción humana que nos permite ver las distintas partes de esa acción humana prudente económicamente. Bueno, la prudencia económica es el tema de mi exposición, es aporte del tomismo a la ciencia económica. Aquella acción humana que nos va a interesar al estudiar el mercado va a ser principalmente la acción humana prudente y no la acción humana que constituye un mero error económico, un producto de la suerte o de la casualidad. Sostenemos que el mercado no es fruto de la casualidad, del juego, de la suerte o de la mera especulación, sino de la acción racional, inteligente y previsora de quienes intervienen en él. La racionalidad del mercado deriva de que los sujetos que actúan en él y los que prevalecen son aquellos que desarrollan la prudencia económica, o sea, los más aptos para manejarse racionalmente en dicho orden. El mercado ejerce sobre las personas una presión para su constante educación en la prudencia del manejo de los bienes propios. Advierte Mises, el mercado libre todos los días pone a prueba a los empresarios y elimina a cuantos flaquean, situando al frente de los negocios a aquellas personas que ayer mejor supieron satisfacer las más urgentes necesidades de los consumidores. Elegimos la prudencia económica para estudiar la acción humana exitosa de los sujetos económicos, principalmente del empresario y del consumidor, como una forma de mejorar la praxeología en aquello que el tomismo puede aportar a la misma. La racionalidad del mercado es aquella que se ocupa de lo concreto, agible. Agible viene de acción. Mudable, es decir, lo que cambia. Y por lo tanto es fruto de la prudencia económica y no de la ciencia económica, pues esta última, incluso dentro de la escuela austríaca de economía, es universal y abstracta. Es la virtud intelectual y moral de la prudencia económica la que da racionalidad al mercado, y es el mercado el que exige la racionalidad de la prudencia económica. Cuestión a debatir sería si la prudencia en materia económica es una parte de la virtud, es decir, si la prudencia es una parte de toda la prudencia económica, una parte de toda la virtud de la prudencia, o existen distintos tipos de prudencia dentro de la cual se encuentra la económica. En apoyo de esta segunda opinión, citamos el siguiente texto de Kalinowski. Hay entonces tantos tipos de prudencia como sectores de la actividad humana. Así tenemos la prudencia del padre o de la madre, la prudencia del gobernante y la del gobernado, la del legislador, del juez, del escribano, la del hombre de negocios, la prudencia del comprador y la del vendedor, y la más simple de todas, la prudencia del hombre de la calle. En ese sentido, creemos que es posible y necesario hablar de una prudencia económica que posee el consumidor o el empresario. Esa virtud nos habilita para actuar inteligentemente en el mercado y nos ayuda a formar una sociedad más inteligente
y de mayor bienestar. Nos oponemos así a la idea keynesiana de que se puede impulsar la economía en base al gasto irracional y antieconómico del mercado o de los sujetos económicos. Por lo tanto, debemos afirmar que nada impulsa la economía el gasto irracional que pueden llevar a cabo los empresarios y consumidores, sino que el desarrollo económico está relacionado directamente con la actividad prudente en materia económica de los ciudadanos. Es necesario un hábito intelectual y moral que haga de la actividad del empresario una actividad racional, en la cual la previsión, o sea, prever el futuro, constituye una parte importante. La prudencia económica del empresario y consumidor se aplica a prever el futuro sobre la realidad concreta y circunstancial y a generar una acción correcta desde el punto de vista económico. Queda pues como materia propia de la prudencia lo agible, o sea, la acción, lo agible humano, concretísimo y personal, con todos sus detalles, porque el conocimiento de las cosas contingentes, o sea, contingentes lo que puede ser o no ser, es útil en cuanto es norma de la acción humana, que versa sobre lo contingente. Por otra parte, las predicciones constituyen una parte fundamental de la función empresarial y no podemos ubicar las predicciones del empresario y del consumidor en el terreno de lo irracional, porque estaríamos considerando irracional el mercado y por contacto la ciencia económica. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión de que existe una forma de racionalidad diferente a la científica y que se ocupa no de lo abstracto, es decir, no es ciencia, sino principalmente de lo concreto y proceder a explicarla. Si hacemos esto con la necesaria suficiencia, ya el tomismo dará un gran impulso y aporte a la ciencia económica. Resumiendo, hay ciertas leyes naturales en las personas por las cuales las mismas, puestas a convivir en una economía social de mercado, desarrollan un hábito intelectual y moral que es la prudencia económica y que les permite el aprendizaje y desarrollo de las potencialidades económicas. Por otra parte, existe un orden, que es la economía social de mercado, en el cual ese hábito puede desarrollarse de manera que no se obstaculizan las acciones de los hombres, sino que se organizan espontáneamente para el desarrollo y el bien común. Bueno, ahora tengo que pasar a la segunda parte, que es explicar por qué la prudencia, digamos, no es una simple palabra, es decir, mostrar que hay todo un estudio llevado a cabo por los griegos en primer lugar y luego por la escolástica y el tomismo y actualmente por los tomistas, estudiando la acción humana y especialmente la acción humana prudente, y dentro de ella yo considero la parte de la acción humana prudente económicamente, es decir, hago una aplicación de la acción humana prudente económicamente a la acción humana prudente. En ese sentido, dentro de la prudencia económica podríamos distinguir tres partes. La primera parte sería la etapa de consejo o deliberación. Habría una segunda parte que es el juicio, una tercera parte que se llama imperio y precepto, y después un acto segundo que es la sagacidad o solencia. Vamos a explicar cada una de estas partes para que entiendan qué es lo que significan. El consejo de deliberación supone el consejo que el empresario tiene que tener cierta docilidad. Por docilitas se entiende la habilidad de dejarse, la capacidad de dejarse decir algo, signo inequívoco de humildad, es decir, es la persona que sabe escuchar, que se deja decir algo, saberse aconsejar. El empresario prudente es el que sabe aconsejar, hacerse aconsejar y sabe distinguir el buen del mal consejo, es decir, buscar
la persona del abogado, del contador, digamos, el gerente, el ingeniero, que lo sepa asesorar, que lo sepa aconsejar y saber distinguir si ese consejo está bien dado o es un consejo erróneo. Eso supone una prudencia por parte del empresario, que supone una habilidad, es decir, una habilidad que se adquiere a través de los años, ¿sí? Entonces, en esta prudencia que se adquiere a través de los años significa experiencia. El empresario generalmente es un hombre que ha acumulado a través de los años el conocimiento y tiene un uso de la memoria que podríamos decir un cuidado y una buena memoria. ¿En qué sentido se entiende una buena memoria? A veces la memoria se puede falsear con los más suaves retoques. Por ejemplo, una persona comete un error, un empresario comete un error, pero en realidad piensa o se vale de la memoria, de los suaves retoques de la memoria, para pensar que el error lo cometió el cliente. Y entonces le echa la culpa al cliente, con lo cual pierde el cliente y al mismo tiempo él no aprende de su error, con lo cual requiere cierto tiempo. Aristóteles y una buena memoria. Aristóteles decía que los jóvenes pueden ser geómetras y matemáticos, pero parece que no es posible que sean prudentes, porque la prudencia exige el conocimiento de lo singular, que llega a aprenderse a través del transcurso de muchos años. Bueno, hablamos de consejo. El consejo supone hablar con otra persona, y por eso decimos consejo y deliberación es la primera parte. Es decir, hay una deliberación, un diálogo con el cliente, un diálogo con el proveedor, y el empresario prudente es el que sabe distinguir el bueno del mal cliente. Es decir, aquel cliente al cual le voy a poder fiar, hasta qué importe le voy a poder fiar. El proveedor, este proveedor lo puede hacer un proveedor principal. Esa es una capacidad que se relaciona con la prudencia, porque no está relacionada con conocimientos abstractos y generales, sino con conocimientos concretísimos.